No, no hay problema, ¿ves? Pues por acá estaba escuchando, ¿verdad?, los argumentos que traían los compañeros que subiste, los amigos. Y pues siempre son los mismos dos textos, Mateo 13:55, Marcos 6:3. Pero todos acá, yo creo que hasta tú me has dicho que eres trinitario, sabemos de que Jesús primero no era hijo del carpintero. Y sin embargo los judíos así lo nombraron. ¿No es este el hijo del carpintero? Y desde ahí partimos mal, ¿verdad? Porque él sabemos que no es hijo del carpintero, mas sí sabemos que es hijo de María, del vientre de María. Entonces, por lo tanto, la única verdad que encontramos en esos dos versículos es que es hijo de María. Para poder de verdad encontrar si estos hermanos que menciona ahí son hijos del mismo vientre, o sea, de la Virgen María, necesitamos, como dice el Salmo 119-160, la suma de tu palabra es verdad. Sigue, solo voy por un poquito de agua y ya vengo. Sigue, pero te escucho, estoy Dale, aquí a la dale, par, te sí, escucho. sí. Lo que necesitamos es encontrar a lo largo de la escritura si realmente ellos son hijos del mismo vientre. Porque menciona 4 y otras y más mujeres. No hay un número definido de mujeres. Entonces aquí se meten a problemas los hermanos separados porque ellos tienen que inferir en el texto y no pueden dar un dato exacto ni tampoco especular porque no hay forma de que ellos puedan demostrar de que son hijos de ella. Para eso lo podemos comprobar como Mateo capítulo 2, cuando nace Jesús, llegan los magos de Oriente, se van por aviso del ángel a Egipto, están alrededor de 2 o 3 años allá en Egipto, regresan y en ese regresar solo se menciona a José, a su madre María y al niño. No hay ningún otro niño, ¿verdad? Luego nos vamos a Lucas capítulo 2, cuando Jesús a los 12 años de Jesús, se pierde en el templo. Y encontramos en Lucas 2:42 en adelante que únicamente estaba, como la iglesia le llama, la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, José y María. Entonces todo este tramo se lo saltan los hermanos separados y quieren brincar hasta Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Entonces ellos tienen la carga de la prueba de demostrar que aparte de Jesús, María dio a luz por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y lo que ellos quieran agregarle. Pero yo, a palabras, incluso siempre cito a alguien que no es católico, que es Juan Calvino. En su comentario, un anticatólico, antipapa, etcétera, etcétera, él en su comentario a Mateo 1:25 dice que no se puede inferir en el texto porque no hay forma de hacerlo. Protestantes que han creído en la virginidad perpetua, o sea que no tuvo más hijos, Lutero, Calvino, Zwinglio. No solo la Iglesia Católica ni la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa confiesan que María no tuvo más hijos, siempre virgen. Y si hubiera algún hermano separado o algún evangélico acá que sea sola escritura, también tendría la carga de la prueba de mostrarme a través de los padres de la Iglesia que esa unanimidad, como dice la regla de Leerins, de que hayan creído que ella tuvo más de un solo hijo. Eso es lo primero. Segundo, si nos vamos al mí o al verbo de propiedad, que es ahorita te digo, se me fue la palabra. En Juan 20:17 encontramos también una afirmación de propiedad. Y esta palabra es, acá la tengo, ego. Ego, que es una palabra de propiedad, que significa propiedad de mí. Entonces en Juan 20:17 el mismo Jesús dice claramente, Jesús le dijo a quién, sabemos de que a quien se le presentó primero en la resurrección, ¿verdad? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, propiedad. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, si nosotros nos basamos a que ese verbo de propiedad que encontramos en Mateo 13:55, Marcos 6:3, tendríamos que también darle valor al que encontramos acá, en Juan 20:17. Y en Juan 20:17 sabemos que la Magdalena no fue a los hermanos hijos del mismo vientre de María, sino el siguiente versículo, el versículo 18, dice que fue a los discípulos. Entonces, ¿a quiénes les llamaba Jesús sus hermanos? Propiedad, ego, a sus discípulos. Entonces aquí es donde se apertura más la opción que tiene el evangélico para decir de que cada vez que encontramos el
Mi de propiedad es porque eran realmente hermanos de carne o de sangre de Jesús. Por ahí lo dejo, quiero escuchar alguno, de repente por acá algún evangélico. Ok, pero no, está bien. Voy a verificar la información que tú diste. ¿Cuál es el artículo de posesión acá o propiedad? ¿En cuál? En Juan 20:17. El de ¿En dónde propiedad quieras? es el 14:7:3. 1473. Ego, Ok. ¿Que está en dónde? en 20:17, Juan. Ah, ok. Y no solo está Juan 20, para decir mis 17 tiene hermanos, para decir sus hermanos. también dice mi padre. Ah, no, Claro. para padre dice hacia el padre. Pero con mí sí dice. Vamos a ver dónde está acá. A los hermanos de mí, dice en el griego. A los hermanos ¿En de dónde? mí. ¿En dónde dice los hermanos de mí? En Juan 20:17. Claro, pero eso lo está refiriendo a los hermanos del Señor que aparecen en dónde? ¿En Marcos? Cada vez que menciona sus hermanos. Porque para nosotros, ahora hablo por mí, por cristianos católicos, cuando encontramos la palabra hermanos, significa también parientes. Entonces no necesariamente son hijos del mismo vientre. Ok, mira. Estamos hablando de Juan 20, 27, donde aparece la palabra mí. 20:17. 20, 17. Mi padre, mis hermanos. Correcto. ¿Sí? Estoy de acuerdo que dice mí. Es un posesivo, básicamente, ¿no? Correcto. Ok. ¿Eso por qué me lo traes a la palestra? Porque como ellos dicen que cuando se dice hermanos de Jesús, o sea, posesivo, cuando está ese verbo posesivo de mí o de él, Ujú. entonces tienen que ser los hermanos de carne, hijos del mismo vientre. Ese es el argumento que trae un hermano no católico. Ujú. Que nosotros, dice, hablando de los católicos, ¿verdad? Dicen, es que los católicos no entienden que si dice que son hermanos de él, es porque son hermanos hijos de María, dicen ellos. Usando ese posesivo, ese verbo posesivo. Entonces, si ese es el argumento de ellos, se les cae con Juan 20:17. Y ese es el primer argumento que traigo más. Pero en Mateo 13:55, ¿dónde aparece el posesivo? Solo para entenderte. De él, cuando dice de él, ahorita Que vamos a ver es, acá. que es autón, ¿no? Correcto. Que no es el mismo posesivo de mí. Es más directo el que tiene acá en Juan 20:17. Es más directo ese que autón. Sí, porque dice de mí, es el mismo Jesús el que está diciendo de mí. Lo que hace está hablando en Hermanos de tercera mí. persona, ¿no? ¿Mm? Son lo mismo, son conectores de posesión, De pero uno está hablando en posesión. tercera persona y el otro en primera persona. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Correcto? Ok. Ahora, lo que estás diciendo es que un artículo de posesión o un conector de posesión en este caso no implica que sean hermanos de sangre. Ok. Exactamente. Ok, te voy a dar la razón. Te voy a dar la razón porque definitivamente no implica. Entonces, ahora pasemos a otro punto. Porque tampoco estamos aquí solo refutar por refutar ya, hermanos. O sea, tenemos que tener un poquito de coherencia. Tiene razón, el posesivo de mis hermanos, mi padre, vuestro padre, mi Dios, vuestro Dios, es un tema, ¿no? Te voy a dar la razón en este punto, solo quería entenderte nada más. Ahora, ¿cuál sería tu mejor argumento a favor? Y creo que me mencionaste, y si no me lo recordás, me mencionaste el tema de de Adelphoi, ¿no? Adelphus, que significa hermanos como familiares, pero también como pueblo, como también Parientes. como parientes. A ver, comprobame eso. Sí. ¿En dónde tenemos la respuesta más clara? Romanos capítulo 9, versículos del 3 al 4. Incluso el mismo Pablo dice que son, vamos a leerlo. Romanos 9, 3 al 4. Ahí encontramos la definición directa. El mismo texto lo está diciendo el apóstol San Pablo. Romanos 9, acá lo tengo, del 3 al 4.
Dice así, solo si pudiera cerrar el micrófono quien subió porque hay rebote. Listo, dice Romanos 9:3. No, perdón, es que me puse en Hechos, perdón. Romanos, acá está, 9:3, listo. Dice, porque deseara yo mismo, está hablando Pablo, ¿verdad? Deseara yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos. A mis hermanos. ¿Y quiénes son esos hermanos? Él mismo da la respuesta ahí mismo. Los que son mis parientes, según la carne. Entonces acá cualquiera diría, si solo lee ese versículo, está hablando de aquellos que son del mismo hogar, hijos del mismo vientre. Si solo se lee el versículo 3. Pero cuando nos vamos al versículo 4, el mismo Pablo termina de confirmarlo y dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea que aquellos que son, y él mismo dice, de carne, según la carne, son adelfos, sin embargo son parientes. La misma escritura nos deja el concepto de cómo se puede tomar también ese adelfos. Ok, pero ¿no te parece que la distinción en sí es más semántica? Por ejemplo, la interpretación que estás dando es los hermanos de mí, los parientes según la carne, y luego dice que son israelitas. ¿No te parece que semánticamente también puede transmitir simple y sencillamente una familia en general y no todo Israel? No porque está diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción. Obviamente son todos los israelitas. Lo Él está traducís hablando como en general. todos. Lo traducís como todos. Claro, porque dice la gloria, el pacto. ¿El pacto de quién era? Claro. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok. Entonces, para mí este capítulo y versículo, estos dos, son fundamentales en cuanto a este tema específicamente, ¿verdad? Ok, está bien. Ahora, lo que hay, sí, definitivamente, estamos tratando de verificar esto, ¿no? Que por cierto, en nada nos afecta, sinceramente, que se haya tenido hijos o no, no nos afecta en nada. Sinceramente no nos afecta en nada, o sea, no por no haber tenido hijos es reina del cielo y toda la cuestión. Ahora, en tal caso tenemos que comprobarlo por contexto. Porque si a Adolfoi, Adelfos y ¿a qué dice Adolfón, creo? Solo déjame verificar si dice Adolfón o Adolfoi o Adelfos. Adolfón dice acá. Adelfón dice, perdón. Adelfón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me podés verificar que aquí, por ejemplo, ¿qué será? Marcos. ¿Cuál será bueno? ¿Marcos qué? ¿Marcos 13? Será bueno, Marcos, ¿qué? Marcos 13. En Marcos 13, ¿cómo me puedes verificar entonces que son familiares y no hermanos de sangre, por ejemplo? Mateo 13, dices tú, no Marcos 13. Mateo 13, No es. perdón. Mateo 13:55. Era lo primero que te estaba explicando, pero vamos para allá. Voy a ir aquí en Ajá. pantalla para tener el texto. Sí lo voy leyendo bien. Mateo 13:55. Mientras lo estoy encontrando, pues para mí fue algo también que me costó un poco entenderlo, ya que pues yo vengo de ser evangélico, ¿no? Entonces eran textos que me los sé de memoria por lo mismo, yo los usaba. Vale, sí. Muy bien. Excelente. Si leemos el contexto, Ajá. versículo 54 dice, y viniendo a su tierra, ¿verdad? Está hablando en general. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Eso se preguntaban ellos por lo que Jesús hacía, ¿verdad? ¿Quiénes?
todos los de su tierra, obviamente todas las personas que se encontraban ahí, parientes en cuanto a la carne, ¿verdad? Que fue lo que vimos en Romanos 9, 3 al 4. Y ellos hacen en forma de pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Y todos los que somos cristianos y trinitarios sabemos que él no es hijo del carpintero. Sin embargo, los judíos, como querían desmeritar que él era el Mesías, ellos querían decir que era el hijo del carpintero, obviamente para no reconocer la señal de que era el mismo Mesías al que tenían ahí. Entonces ellos están diciendo una pregunta en forma de afirmación, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, acá, si decimos que era por un núcleo familiar, como judío, ellos lo están tomando como un núcleo familiar. Nosotros cristianos no podemos decirlo así porque no es el hijo de carne de José. Por lo tanto, ¿qué seguridad tenemos que los demás también sean hijos de María? No la tenemos tampoco. Por eso tenemos que ir a la totalidad de la palabra de Dios. Porque si nos quedamos solo en el versículo, pues nos volvemos evangélicos todos, inventando solo por ese verso. Entonces tenemos que entender lo que dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Ok. Para nosotros poder determinar que son hijos del mismo vientre, o sea, que la Virgen María volvió a dar a luz, tenemos que ir al contexto de la Escritura y ver si más Ok. adelante o antes existieron, porque no Ok. pudieron haber sido causa de una máquina del tiempo, ¿verdad? Que ya que él es grande aparecen que tuvo más hijos, no tiene sentido. Sí, pero eso te lo entiendo. Al final de cuentas, ¿cuál sería tu argumento en este punto específico? Que tenemos que ir atrás a ver si nacieron. Si nacieron, uno, ya sabemos que nadie me lo va a poder responder. No existe que haya vuelto a dar a luz, eso no existe. Segundo, en el transcurso corto que tenemos de la vida de Jesús en cuanto a su adolescencia y niñez. Mateo capítulo 2, versículo 17 al 18. El ángel le dice en sueños a José, regresen a Israel, regresen porque ya falleció Herodes. Ya habían pasado 2 o 3 años y le dice, toma al niño y a su madre. No hay ningún otro niño. Ya pasaron 2 o 3 años. Obviamente la Virgen María y San José eran personas fértiles. De alguna manera tendría que haber otro chiquillo por lo menos en el camino, ¿verdad? Pero el ángel es claro y le dice, toma al niño y a su madre. No le podía decir, deja a los otros allá en Egipto y tráete solo al niño, ¿verdad? Claro, pero... Ok, entonces, a la falta textual del nacimiento de estos hijos, me estás proponiendo que no existieron. No existe. Bueno, pero sí existen unos hermanos de Jesús. Es que nosotros no tenemos problema en usar el término hermanos Ok, de Jesús. ¿cuáles son porque las hasta yo soy un hermano de posibilidades Jesús. que tenemos acá en la palabra hermanos, Adelfoy? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos acá, según tu perspectiva? ¿Qué son? ¿Son Son- hermanos de fe? ¿Son familiares? ¿Qué son? Son hermanos según la carne, israelitas. Como dice Romanos 9, 3 al 4. Ok. Pero no sé si te das cuenta la dificultosa forma en la que estás interpretando. No porque tendríamos que irnos a Lucas capítulo 2 y cuando se pierde Jesús en el templo también nos preguntaríamos dónde están. No, yo te entiendo, pero este texto, porque si nos vamos a todos los textos vamos a tardar toda la noche. Solo resolvamos uno por uno a la vez. Si no, nos tardamos mucho. ¿Por qué crees que nombra 4 por nombre, siendo que si fue a su tierra, pues todos ahí, o por lo menos la gran mayoría de los que habitaban ahí, eran sus hermanos en la carne israelitas? ¿Por qué menciona 4 específicos? ¿Por qué razón crees que pasó eso? Porque eran de los más cercanos. En este caso, donde es Santiago y Judas, eran hermanos. Ellos eran hermanos hijos del mismo vientre. Y eso lo encontramos entre los 12 apóstoles, ¿verdad? Mateo capítulo 10 nos habla de que son los hijos de Alfeo. Y eso lo encontramos también en la carta de Judas. Judas, capítulo único, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Hechos capítulo 1, versículo 14.
dice claramente de que ahí estaban quienes, los 11 apóstoles, porque no estaba Judas Iscariote. Y menciona a un Santiago, que es el hermano de Juan, y al otro Santiago, que es el hermano de Judas, Tadeo, también llamado. ¿Hijos de quién? De Alfeo. Ok. Entonces, según la tradición, porque como aquí no se trata de tampoco de hacer interpretaciones privadas, ¿verdad? Según la tradición de la iglesia, historiadores como Eusebio de Cesarea nos mencionan de que estos dos eran hijos de Alfeo, o también llamado Cleofás. Ok, te entiendo. Pero realmente esto, o sea, familiares cercanos, ¿cuántos podía tener en ese tiempo? Claro, Las porque familias Cleofás era eran hermano, enormes y no... Cleofás era hermano, o Cleofás o el otro nombre, o Alfeo, Ujú. era hermano de José. O sea que eran como sobrinos de José. Entonces, por lo tanto, recuérdate que en la cultura judía todos crecían juntos, todos los niños, pues, Claro, todos claro, los jóvenes pero... y todo. Ok, pero sí me llama mucho la atención. Es decir, es un tema, ¿no? Y aparte de eso, obviamente tendrías otra dificultad, aparte de esa. Porque que tú me digas que eran los más cercanos, a mí me parece que queda muy flojo a la hora de argumentarte, soy muy honesto. No hay manera de responder bien de esa forma porque al final de cuentas eran los más cercanos y por eso los nombra. ¿Cuántos eran cercanos en Pablo y no los nombró? Como que no era una costumbre. Tú mismo trajiste el texto. A mis hermanos de la carne, los que son mis parientes, etcétera. Pues tampoco menciona a 4, pues. O sea, ¿me podrías demostrar cuál es la tradición de mencionar 4 personas de los más cercanos cuando estás mencionando a todos tus hermanos, por ejemplo? O sea, siento que se queda flojo, la verdad. Porque recuérdate que también la otra María que nos menciona en Juan 19, 27, Sí, 25, es perdón. hermana de María. Correcto. Y ella es la madre de José y de Santiago, De José Jacobo. y de Simón. No, es la madre de Jacobo y José. Jacobo y José, sí. La Sí, idea es de que es cercano, son cercanos. son Eso es lo hermanas. que te quiero mostrar. Ellas son hermanas. O sea, ella es hermana de María, la madre de Jesús. La otra María. Claro, pero me tenés que demostrar que solo ellos se llamaban así en todo ese territorio, lo cual es imposible también, para ver que eran los mismos. Solo ellos se llamaban José, solo ellos se llamaban así. Pero aquí habría otro problema, mi estimado Torá, porque tú que estudias la Torá, sabes de que en la tribu de Judá, específicamente, un padre no le ponía el mismo nombre a su hijo. Entonces, si entre estos 4 había un José, no podía ser hijo de José. Ahora, en las otras tribus sí había una costumbre así. Pero específicamente en la tribu de Judá, que José, por ejemplo, le pusiera José a otro hijo, no es una costumbre dentro de esa tribu en específico, ¿No es una costumbre? de Judá. Tribu de Judá. No es una costumbre en la tribu de Judá. A ver, mostrámelo. No, muéstrame tú lo contrario, yo ya te mostré varias cosas. ¿Me podés argumentar sin demostrármelo y pedirme aún así una demostración? Lo que pasa es que yo ya te respondí varias preguntas, entonces por eso te puse la carga de la prueba porque tú estudias la Torá. Que tú Ajá. me puedas mostrar de que era costumbre dentro de la tribu de Judá que el padre le pusiera el mismo nombre a uno de sus hijos. Incluso no es el primero, si vamos a la línea de nombres que menciona ahí, porque dice Santiago, Simón, José y Judas. Ajá. Entonces tú me tendrías que mostrar que, así como yo te he respondido y te respondí a la primera con Romanos 9, 3 al 4, ahora yo te pediría a ti que me puedas demostrar que dentro de esos 4 que menciona que son hijos, entre comillas, de José y María, es una costumbre que el padre le ponga el mismo nombre al hijo, a Bueno, uno pues de sus hijos. que sea costumbre a que sea inviable no es lo mismo. ¿O sí? Porque, Pues debería de por haber ejemplo, la hermana de María se llamaba María. hermana, yo digo de padre a hijo. Claro, pero Vaya, entre hermanos es más complicado todavía porque llamas a las dos Marías y las dos, o sea, las dos se llaman así, las dos responden, ¿no? María y vienen no, dos. no, pero ahorita no te me vayas de ahí, porque No, entre yo no los me estoy yendo, solo 4 estamos hay un razonándolo, nada José. más.
Hay un José y precisamente no es el primero, según la línea de tiempo según el orden en que los menciona el texto. Me estás diciendo que José no podía ponerle José a su hijo. No era costumbre. Por eso te digo. Pero tampoco es inviable, ¿o sí? Muéstramelo tú. Precisamente, si no es costumbre, tienes la o sea, oportunidad me de tendrías que refutarlo. demostrar primero, o sea, demuéstrame que es imposible para que no sea viable. Sí, o sea, no era común, no era una costumbre. Por eso te dije, no era una costumbre. Yo te entiendo que no era costumbre, te lo entiendo bien. Por ejemplo, el tema de Zacarías, el sacerdote, le puso Zacarías Juan era de la al tribu de muchachito, Leví. ¿no? Le puso Ojo, Juan al era de niño. la tribu de Leví. Yo te dije específicamente Judá. Sí, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué traes solo a Judá a la palestra? ¿Por qué? Por lo menos demostrame que en las demás tribus había una costumbre de poner los mismos nombres familiares y en la de Judá no, por lo menos. Eso te pediría para que sea viable. No tengo problema. Yo en lo personal no tengo problema en aceptar ese argumento. Pero por lo menos tenés que sustentar que tomaste a la tribu de Judá por algo. Por algo tomaste a la tribu de Judá, por algo. Hay que sustentarlo. Para escribir libros es un tema porque tenés todo que sustentarlo a fuerza. No podés solo decir cosas y ya. Por lo menos de mi parte. Yo soy Sí, honesto. solo que el detalle es de que ahora, como yo ya te he demostrado varias cosas, es lo que te estoy diciendo. Tú me puedes demostrar, tú que has estudiado la Torah, Ajá. era costumbre que le No, pusiera al ya te dije padre que el no, nombre a un no es hijo. como una costumbre. No. Correcto, y por eso es que yo lo traigo a colación. No Ok. porque sea una ley, no porque sea parte de los 613 preceptos, Ujú. sino porque como costumbre dentro de la tribu de Judá no le ponían el mismo nombre a un hijo, y mucho menos En en otras el tribus orden que se encuentra en tampoco. el texto, y mucho menos en el orden en que se encuentra en el texto. El primero que menciona, digámoslo así, después de Jesús, es a Santiago. Sí, pero, o sea, a ver, ¿por qué me traes a la tribu de Judá y no a las otras tribus? O por lo menos, ¿por qué no me dijiste? Yo creo que tu argumento sería mejor si dijeras, pues en todo Israel, en las 12 tribus, no era una costumbre, pero me traes a la tribu de Judá. Quisiera saber por qué nada más. No tengo problema con el argumento Porque Cristo, ¿de qué tribu era? de la tribu de Judá. Correcto. Pero no por eso, no porque Cristo era la tribu de Judá, no por eso la tribu de Judá no tiene costumbre de poner los mismos nombres de padre a hijo. El argumento está bueno. El argumento está muy bueno, por lo menos eliminando a uno de los hijos. Puede ser. Pero tendrías que demostrarme que la tribu de Judá, por alguna razón, causa o circunstancia, tenía esa Por lo costumbre. menos ya me diste la razón que uno de los 4 no era hijo de María. No, Ya vamos bajando. no. Yo no te estoy diciendo que no era hijo de María. Te estoy diciendo que como argumento, sí podría servir. Eso es lo que te estoy diciendo. Seamos honestos. Sí, lo importante es que acá de que yo coloqué ese argumento. Y Lo cuando yo lo importante es que coloco, demostres tu argumento también. claro, es que si yo te lo estoy diciendo es porque yo hubiese querido que tú me dijeras estás mal, soldado, porque aquí te puedo demostrar yo que lo que estás afirmando no es así. Es que no hay una ley que diga ponle el mismo nombre a tu hijo. Por otro lado, tampoco podemos quitar la posibilidad. O sea, no es un absoluto tampoco. El que traes no es un absoluto. Yo ya te lo dije. Jamás te dice ponle el mismo nombre. No, yo sé, no lo dice. Pero no es un absoluto. El argumento está bueno en ese sentido. Si solamente pudieses demostrar que en la tribu de Judá era imposible poner el mismo nombre. Nada más. Es que solo en los ejemplos que encontramos en la escritura, por ejemplo, Simón y Andrés, hijos de quién? De Jonás o de Juan, Bar-Joná. Sí. Si hubiese sido este José, hijo de José, no tiene un sentido común dentro de la cultura judía decir José, hijo de José. Ok. ¿Me entiendes? Ok.
Me estás diciendo que José no le pudo poner José a un hijo suyo porque no sería común. ¿Qué Sí, no implicaría es que le parte de la ponga costumbre, José? ¿Qué implicaría que le ponga José? porque comúnmente esa era como la forma de distinguir de quién eran pertenecientes, quién era José, su hijo de papá, José, no estaría mal. pero no tiene sentido de, bueno, por eso te digo, muéstrame lo contrario. Ponerle José, llamándote José, sería mucho mejor porque ya un José, hijo de José, sería mucho más identificable. Pero eso es nuestra cultura latina. Bueno, yo creo que en cualquier Ahí cultura subió alguien que dice que no, mira, tal vez él nos trae lo contrario. puede ser, solo me dejen. Es que quiero entenderlo. No tengo problema con el argumento. No tengo problema con el argumento. ¿Sí? Yo te puedo decir, no existe una ley que diga ponerle el mismo nombre en ninguna de las tribus. Pero eso no hace que no sea factible. No hay una prohibición. Nunca le pongas tu mismo nombre a tu hijo. De manera que tú trajiste específicamente la tribu de Judá y me tendrías que comprobar por qué la tribu de Judá específicamente estaba totalmente o tenía una prohibición de hacer esto. Nada más. De lo contrario queda, o sea, yo podría poner esto en un libro y ponerlo en forma crítica. Se cree, pero no es determinante, siempre lo hago. De hecho, ¿sabes qué puse en mi libro? Es factible. Es factible que María no haya tenido más hijos. Sí lo es. Solamente si queremos tomar como prueba la textualidad. Yo así escribo. Entonces, si me podés demostrar que es imposible, que no, o sea, no se puede hacer dentro de la tribu de Judá algo como ponerle el mismo nombre a tu hijo, llamándote tú José, ponerle José a tu hijo, entonces te la compro. De lo Y te contrario, lo sí puedo queda ambiguo. demostrar con otra tribu y luego tú me vas a mostrar con la tribu de Judá, porque aquí está para que tú también pruebes, no solo yo. Es Mira, que yo tengo que solo aquí lo vamos a probar. encontrar. Tranquilo, tranquilo. Lucas Mira, capítulo 1, versículo 59. Lucas 1:59. Y acá es la tribu de Leví. es que yo Y te tengo sucedió que que. al octavo día fueron a circuncidar al niño. Estamos Sí, hablando de quién, de Juan el Bautista, ¿verdad? sí. Y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Ujú. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, no se ha de llamar Juan. ¿Por qué? Porque era una costumbre que dentro de la tribu de Leví, sí había una costumbre de poderle poner el nombre del padre. Ah, ok. Sin embargo, ella dice que no, que se va a llamar Juan. El mismo comentario que hace la gente da a entender de que ellos querían que se llamara Zacarías también Juan. ¿Por qué? ¿Dónde dice que esta costumbre de ponerle el mismo nombre era solamente habitual en la tribu de Leví? Perdón. Por eso, ahora que ya te mostré, dentro de Leví, vamos a decirlo así, muéstrame que también con Judá. Pero ¿sí tenés el texto o no? De Leví aquí te lo mostré. Pero ¿era costumbre solo en la tribu de Leví? Por eso, si no lo era, muéstramelo. Es fácil, tenemos que verlo a la luz de las escrituras. ¿Estás de acuerdo con eso? Correcto, dale, dale, dale. Ok. Vamos a leer el 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido, la había engrandecido, entonces se regocijaron con ella. Aconteció al octavo día que vinieron a circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiéndole una tabla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Bueno, y se llenaron de temor todos sus vecinos, en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas, y todos los que las oían la guardaban en su corazón diciendo, ¿qué puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, bendito el Señor de Israel, ha visitado y redimido a su pueblo, y lo levantó un poderoso Salvador en la casa de David, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David.
¿Por ¿Te qué das dice cuenta la la casa de pregunta que David, mi hacen? querido pastor ¿Te soldado? das cuenta la pregunta que hacen? No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre, dice. O sea que es una costumbre que ellos tenían. Ajá. Si tú dices que es una costumbre, por eso digo yo la tribu de Judá, porque si era una costumbre dentro de todo Israel, entonces muéstrame en la tribu de Judá que también hay una afirmación como esa. Yo te estoy ¿Y la mostrando casa con de la David tribu de de qué Leví, tribu es? Judá. ¿Por qué dice David, que se Judá. levantó un Salvador en la casa de David? ¿Dónde? En el 69. ¿Me estás queriendo decir entonces de que Juan el Bautista era de la casa de David? O sea, era de Judá, perdón. No de la casa de David, de Te Judá. pregunto por qué lo dice. Porque quiera que no, era parte de la promesa. Todo Israel esperaba la promesa, ¿no? ¿No hay posibilidad que Elizabeth fuese de la casa de David? ¿No? Elizabeth, sí, pero ¿quién daba el nombre? Pues en tal caso la madre en algunas ocasiones, ¿no? No, 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 no. Ahora me la estás poniendo al revés. Y la vez pasada que dialogamos decías que no, que era el padre el que daba el nombre. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí, Torah? ¿Qué Pero si son pasó de ahí? diferentes tribus, por qué no coincide? Además de Claro, que pero si ellos tú me estás ellos queriendo pensaban que era el decir de que Mesías. porque, tranquilo, pero si tú me estás queriendo decir que porque Elizabeth era de la tribu de Judá y Zacarías de No, la tribu de Leví, te pregunto, es que solo estoy es en que solo yo te modo, respondo, hermano, escúchame, solo yo te escúchame, soldado. respondo. Estoy en modo crítico, yo no estoy debatiendo contigo. Estoy en modo crítico. Pero entonces ponme a alguien que debata, porque para que solo yo esté respondiéndote no tiene sentido. Ahí tienes a Alexander, creo que a eso subió, tal vez él trae buenos Pero argumentos. te puedo decir algo. ¿Pensaron que él era el Mesías? No, claro que no. Claro que sí. Mira, es fácil, es fácil, es fácil. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Elizabeth era de la casa de David. Ellos pensaron que Juan era el Mesías. Por eso lo celebran de esa manera. No porque el padre dé o no el nombre, eso ya no importa. Sino que ellos esperaban al Salvador de la casa de David. Por eso toman en cuenta a Elizabeth y no a Zacarías. Es fácil. Ahora, este texto no dice que en la tribu de Leví era costumbre. Yo estoy en modo crítico, yo no te estoy refutando porque estoy esperando tu argumento, porque necesito argumentos. Claro, por eso, pero yo te digo nuevamente aquí delante de tu público, muéstrame lo contrario. Muéstrame lo contrario tú. Precisamente acá no dice, es costumbre solo en la tribu de Leví hacer esto, sino es Pero, costumbre. Es una costumbre que algunos tenían, no mandato, pero era una costumbre. Y luego afirman que la casa de David está siendo regocijada por el Mesías. Pensaron que Juan era el Mesías, obviamente. Incluso después se lo preguntaban, ¿eres tú el Mesías o no? Y él dijo no, pero aún así parece ser que Elizabeth era de la tribu de David, que es la tribu de Judá. Y su esposo era levita, indiscutiblemente, porque solo los levitas podían servir en el templo. Su esposo era descendiente de Aarón, porque solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Solo te ok, pido que bueno. aceptes que no tenés un buen argumento, nada más. No, es que yo ya lo di, pero y te lo mostré con este texto. El que no me está dando lo contrario eres tú. Entonces resuelve esto. Mostrándome, A ver, vayamos por al eso, interlineal. Vayamos al por eso. interlineal. Muéstranos tú, porque te están escuchando, muéstranos tú que era costumbre dentro de la tribu de Judá poner el mismo nombre el padre al hijo. Parece que sí. Muéstralo. Ok, muéstralo. Y se levantó, fíjate ay, ay, ay. Es que en griego es otro tema. Se levantó un cuerno de liberación. A nosotros en la casa, sí, sí dice David aquí. Oiko es casa, indiscutible, eso es una casa de habitación.
Así se le llamaba también a nivel general a todo el pueblo descendiente de David. La casa de David, Paidos, siervo de él. Entonces pensaron que él era el Mesías, por eso mencionan a la casa de David. O sea, Elizabeth era la casa de David. A no ser que no sea la casa de David, ¿por qué lo mencionaron? Entonces es algo raro, ¿no? Es muy raro que lo hayan mencionado de la casa de David cuando no era. Sabemos que Zacarías era de la tribu de Leví, un sacerdote, hijo de Araón, sí. Aquí queda demostrado que sí, Elizabeth, siendo de la casa de David, le iba a poner Zacarías, pero el ángel le dijo ponle Juan y punto. Pero tu argumento, yo ya tengo uno, muy bueno, por cierto, está muy bien el argumento. Y está muy bien eso de no se le puede poner el mismo nombre, pero es que queda, bueno, yo no me llamo como mi papá, pero no hay una ley escrita en piedra que diga que no me puede poner así. O sea, el argumento es tan ambiguo, te lo prometo, no es que quiera estar en contra tuya. Tomémonos un café cuando quieras, pero yo no puedo poner este argumento. O sea, si tú escribieras un libro y pones ese argumento, tendrías muchos problemas. Yo ya te dije que no es una costumbre general hacer esto. No, así como mandamiento, pues. O sea, no hay un texto que te diga en el Antiguo Testamento, ponle así. Pero aquí se ve que ellos practicaban eso. En ese tiempo, en ese momento específico de la historia. No, léelo, es el 69. Es que le está diciendo la casa de David. Yo no puedo quitar esto de la Biblia, a no ser que sea, no sé, que es un texto agregado, yo qué sé. Buscate una opción ahí, pero de lo contrario. No, está bien. Lo importante acá es que no me mostraste lo contrario. Con alguno de los judíos, varones que ponían nombres a sus hijos y que tuvieran el mismo nombre. No me lo has mostrado. Yo lo que te dije fue, en el Antiguo Testamento tenemos una ley que diga ponle el mismo nombre, una costumbre poner el mismo nombre, pero en este caso lo están practicando y el mismo texto lo dice. ¿Cómo le vas a poner Juan si nadie es... Ponle Zacarías igual que su padre, o le llamaban Zacarías igual. Era una costumbre de ellos en ese momento. Eso fue lo que yo te dije. Lo era, no por mandamiento, no por estatuto, no por tribu, no por nada. Era una costumbre simplemente. O sea, ahora todos los que estaban ahí eran levitas. No. Y tenían familiares que no lo eran. Podían ser levitas, podían ser judíos, podían ser benjamitas, de todo. Son familiares, tú mismo lo dijiste con el apóstol Pablo. Familiares, de todas las tribus, de todas las carnes. ¿Sí? Eso es, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Que te dé la razón. No, pues la forma es de no darme la razón, mostrándome lo contrario. Decirme, mira, aquí está, él es judío y aquí está el hijo, tiene el mismo nombre. Pues No me le lo iban a puedo poner negar. Zacarías a Juan. Pero Zacarías no era de la tribu de Judá, es lo que te digo. Pero Por su eso es esposa que primero sí. esperan a que él escriba, dice el texto. ¿Quién fue el que escribió qué nombre le deberían de poner? No, no dice el texto eso, amigo. No dice el texto, no, no lo dice así como tú lo estás diciendo. ¿Sí? Ahí estás manipulando el texto. ¿Mm? Dice el versículo 63, Ujú, él, ujú. no dice ella, no dice Elizabeth. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos quedaron admirados. ¿Y qué Está dice el refutado. 60? Disculpa que te lo diga, pero está refutado. El texto lo dice. ¿Qué ¿Quién dice lo el dijo? 60? Fue él. No importa, pero ¿quién fue el que lo dijo? Tuvieron que Pero, esperar la pero, autorización del Padre. pero ¿qué dice el Del 60? Padre. Bueno, vamos otra vez al 60 y vamos a ir despacio. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, le cuestionaron ese nombre. No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. ¿Y por qué? Recordemos de que Zacarías se había quedado sin habla, ¿verdad? Se había quedado sin habla. ¿A quién le dio la razón él? No le está dando la razón. Y preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llame. Esa fue la pregunta. ¿A quién le ¿Y a quién preguntaron? le da la razón? ¿Quién era el que tenía que poner el nombre? El padre. ¿Pero ¿Quién qué era el nombre que le le había pone? autorizado a poner el nombre? El padre. Él pidió una tablilla y escribió. ¿Pero qué nombre Juan le es pone? su nombre. Juan es su nombre. ¿Quién lo dijo? ¿Y qué dijo la madre? Pero ¿quién fue el que lo autorizó?
Pero la madre, siendo de otra tribu, al no haber esta forma de creencia de poner el mismo nombre, No, autorizó Torah. Aquí también y sí, dijo lo siento sí. mucho. No dijo pregúntenle al padre. No se Lo siento excusó. mucho, pero aquí sí Estás está refutado, cambiando. porque aquí lo que les interesó, ella dio un nombre. Sin embargo, el resto de gente no creyó así. No Está se quedó con lo que claro, ella dijo. claro, pero dio el nombre, no dijo pregúntenle al padre. Ella dijo, estás cambiando todo el significado semántico del texto. Pero respondiendo su madre, dijo, no, Yo lo que te estoy diciendo es quién se fue el que la llamará. autorizó. Espérame, hermano, espérame. Aconteció al octavo día, 59, que vinieron a circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Respondiendo en una tablilla, escribió Juan es su nombre. Ok, ahora la pregunta es directa para ¿Sabes ti. cuál es el tema? Que los dos sabían. Los dos, Sí, pero la mujer Elizabeth y él. las personas esperaron la confirmación de quién. Le preguntaron también al padre. No, las personas esperaron la confirmación de qué. Respóndelo, amigo. Te estoy respondiendo, le preguntaron al padre. ¿Quién tuvo la última palabra? En este caso, según el Sí, texto, responde. ¿Quién tuvo la última palabra? los dos. No, señor, porque entonces no hubieran esperado sabiendo que él estaba mudo, que no podía hablar, se hubieran quedado con lo que ella dijo y sencillo le ponen Juan. Precisamente los dos por eso. Nada, está bien, ahí lo vamos a dejar, pero todo el público se dio cuenta de que tú eres el que no lo quisiste aceptar. Pero Elizabeth era la tribu de David, ¿sí o no? Ya te dije que sí. Entonces Aquí sí se el punto puede. es, Entonces sí se puede aquí dentro el de la tribu punto de David. es, Déjame, aquí el punto es Zacarías. déjame Él es de la preguntarte. tribu de Leví y es quien autorizó el nombre, quien dio la confirmación de ese nombre. Déjame preguntarte. Tora, ¿me permite un momentito? Sí, te voy a dejar hablar con él, si él quiere. Así. Te voy a dejar hablar con él. Lo que creo que es que vaya un momentito a San Lucas. Solo espérame, mi hermanito. Así. Sí, adelante. Se corta el video. Solamente, mi querido pastor soldado. Nada más, nada más. Elizabeth era de la tribu de Judá, lo admitiste varias veces. Zacarías era de la tribu de Leví, es obvio. Entonces, dentro de la tribu de Judá, se le puso a un hijo, o se le quería poner a un hijo, igual que el padre, del mismo nombre del padre, ¿sí o no? Ahí no puedo responderlo porque las personas que preguntaron y dijeron que no era costumbre, no sabemos de qué tribu eran. Saquen sus conclusiones, señores. No, dice que no puede responder. Yo lo dejo ahí. Si le preguntaron a Zacarías, es porque él era el padre de familia. Me dijiste que no podía responder, ¿verdad? Pues es que es obvio la pregunta, es obvia. Dice que eran vecinos y parientes. Los que Bueno, estaban está ahí. bien, está bien, está bien.